Alabado sea el que vive y reina para siempre. Hoy vamos a hablar de la espiritualidad, la necesidad de la espiritualidad para conocer, podríamos decir, los secretos de Dios y obrar en el Espíritu y tener las visiones. Pero también quiero que ustedes se den cuenta la ayuda permanente que da Dios a la vida de los hombres cuando ellos procuran por todos los medios que Dios sea su único Dios y su único Rey. Resulta que cuando yo tenía 14 años, 13, 14 años, iba a la escuela industrial y era muy flojo en matemáticas, sinceramente. Yo estudiaba radiocomunicación y no era... ¿Y Dios qué hizo? Dios me puso un profesor que no solo me enseñaba dentro de la clase, sino que también me enseñaba en el camino desde la puerta de la escuela industrial hasta su casa. Y era una eminencia, es una eminencia hoy en día, es el arquitecto Cobas. Lo mejor que en matemáticas. Y bueno, a ver esa mano, esa bendición de Dios sobre un varón tan capacitado, aprendí lo que yo necesitaba saber. Pasaron los años, cuando tenía 19 años de edad, yo estaba haciendo un estudio sobre la seguridad, lo que hoy en día se habla tanto, la seguridad en la sociedad humana en la que vivimos. Y mi hermano trabajaba yo tengo un hermano que falleció que era homónimo mío, o sea, los dos éramos Juan Carlos Romero de distintos matrimonios. Porque mi papá era español, por no decir gallego, y entonces para no errarle, digamos, nos puso a los dos el mismo nombre. Bueno, sonríe que Jesús te ama, por lo menos. La gloria de Dios. Y bueno, y resulta que yo lo iba a buscar a él al departamento de policía, él trabajaba en robos y hurtos, y un día que estaba ahí esperándolo en la puerta, me dijo un señor muy... esos hombres que usted ve que son duros por donde los busque, ¿vio? Dice, ¿a quién busca? Digo, estoy esperando a mi hermano que está tarde en llegar. Digo yo, vos sos el homónimo, me dice. Porque, bueno, pasa. Y me hizo pasar. Era ese célebre hombre de la seguridad, el comisario don Evaristo Meneses. Y él me enseñó durante 5 o 6 meses la tesis que yo necesitaba de seguridad y me enseñó cómo se movían los informantes, cómo eran los chiquitos, los dejaba ir, ¿no? Para que me informaran sobre los grandes y un montón de cosas más. Y bueno, y siguió el camino de la vida y llegué al Evangelio y también ahí tuve un tropiezo grande allá por 1986 y yo necesitaba desesperadamente alguien que me enseñara en profundidad las cosas espirituales del Evangelio y en 1990 Dios me dio a alguno de los mejores evangelistas que hay en esta tierra, el evangelista Xavi. Y yo aprendí con él, y él me enseñó, y yo lo que él me hablaba, yo lo absorbía, pero de una forma. O sea que Dios nos pone en cada momento de nuestra vida aquella persona que nos va a orientar, nos va a ayudar, nos va a librar. Entonces quiero decirles algo, Iglesia de Jesucristo. Buscamos ser espirituales, pero aceptemos aquello que Dios nos manda para guardarnos, para protegernos, para enseñarnos. Yo aprendí con Gigi Ávila en 6 días y noches, ¿entienden? Mucho más de lo que aprendí con otros hombres durante años. Porque él discierne espiritualmente, está frente a vos y te dice, vos tenés un problema así, de esto, de aquello, vas a preguntarme de esto, porque viene así, viene así, se produce así, Dios espera esto de vos. Así habla. O sea que discierne totalmente lo que usted le va a preguntar
y le da la respuesta correcta en el poder del Espíritu. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude a llegar a esos niveles espirituales. En una oportunidad estaba un banco ahí y estábamos, por ejemplo, de este lado estaba el grupo de hermanos y baja una luz, la luz se transforma en un hombre, el Señor Jesucristo, y hablaba con Gigi. ¿Qué quiere que le diga? La gloria. La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Quiero decirles con esto que cuando mayor es la entrega suya y mía, más Dios nos va a usar para su gloria. ¿Sí? Es necesario vivir la vida en el Espíritu. Es necesario aceptar que no estamos bien como quisiéramos y que Dios usa a sus hijos en misericordia y verdad. Yo hablé con él del tema de la hija le habían matado de 33 puñaladas en la espalda. Una hija que la amaba con todo. Y resulta que cuando llegó a California, el gobernador de California lo esperaba y le dijo: mira, no te preocupes, además de que me haces un favor porque gano las elecciones, ¿no? A este lo pongo en la silla eléctrica antes de 30 días. Y él le dijo: no, eso no. Es un alma, le dijo. Fue y le predicó. Sigue en la cárcel porque los jueces ahí la perpetua es perpetua. Pero pudo predicarle al que había matado a su hija. Eso ya lo define a un evangelista como Gigi Ávila, el nivel que tiene. Yo no lo hubiera podido hacer. Yo me fijo, me miro a mí mismo y digo: no tengo eso que él tiene. ¿Me entienden? Bueno, vamos a orar por las necesidades entonces. Buen Padre y buen Dios, en el precioso y glorioso nombre del Señor Jesucristo, único nombre escrito en gloria, te voy a pedir que en este día y en esta noche, y en el nombre de Jesucristo, sí, mi Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tú estés sanando, librando, ayudando, protegiendo. Dios santo y poderoso, Dios santo y poderoso, guárdanos del mal, pero sana a todos los enfermos, a todos los necesitados, libra a todos los atados de brujerías, hechicerías y daños, que todos los que han llegado en este día, en esta noche, a este lugar, Dios, en el nombre de Jesucristo, se vayan sanos. Y la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Vamos a ir a los Colosenses, y vamos a ir al capítulo 1 y vamos a ir al versículo 9. Y la palabra de Dios me dice: preeminencia de Cristo. Y dice así, la divina palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es palabra de Dios. La espiritualidad, esa espiritualidad que demostramos los cristianos con una conducta apropiada, que es resultado del uso correcto, juicioso y maduro del conocimiento de la palabra de Dios, en la cual Dios da revelaciones en todo lo existente, en todo el universo. Pues ese cristiano vive por la palabra de Dios y le llega el discernimiento de espíritu. Junto con el discernimiento de espíritu le vienen visiones para identificar desde una enfermedad hasta acciones de la naturaleza
o diversas situaciones de la sociedad humana. En sí, son las promesas de Dios a la iglesia. Dios lo prometió. Y todo lo que Dios prometió lo cumple. Amén. Gracias, Padre. Por eso, que todo lo que ustedes pidan creyendo a Dios en su voluntad, el Altísimo, el Dios Altísimo, el Padre de creación, lo va a hacer. Amén, Padre. ¿Para bendecir a quién? A ustedes, a la iglesia del Señor Jesucristo, a sus hijos, a sus herederos, a sus coherederos con el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Por eso somos hijos y es necesario que como hijos seamos controlados por el Espíritu Santo. Debemos ser misericordiosos y vivir en paz y santidad. El amor que todos anhelamos, el del Señor Jesucristo, tenerlo en nosotros. Este amor nace de la misericordia. Amén. Dios Padre es misericordioso. Amén. Todos nosotros somos pecadores, pero con misericordia y verdad se corrige el pecado y al ser libres, Dios usa nuestras vidas. Amén. El que camina en la verdad, que es Cristo, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Absolutamente todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos y amigos, podamos esforzarnos por servir, anhelemos servir al Dios viviente en espíritu y en verdad, y compartir con nuestro Salvador los prodigios y maravillas que emanan de Él. Usted cuando está con Él va a saber lo que va a ocurrir. Va a conocer, por ejemplo, las inundaciones que llegarán y dónde llegarán. Y me refiero a qué parte de la tierra llegarán. Y esto es algo que parece pequeño, pero usted va a ver que de esa forma nos permite orar y advertir lo que ocurre con los ciclos terrestres. El saber cómo actúa una enfermedad y en el nombre del Señor Jesucristo retirarla es amar al prójimo. Conocer cómo actuará, por ejemplo, el sol. En los 11 años del ciclo solar nos advierte de la escala de frío en diferentes partes del globo terrestre. Como les dije, van a ser de más de 30 grados, bajo cero, ¿verdad? El que Dios nos dé discernimiento de las placas tectónicas, entendemos cómo se mueven las fosas oceánicas. Hermano, la placa oceánica se hunde. La placa oceánica se hunde y la tierra baja. Las grandes cavernas bajo la tierra, en la visión usted las va a poder ver. Y el mar, ese mar que usted tiene enfrente de las costas, nos trae discernimiento, entendimiento sobre lo que ocurrirá. Amigos y hermanos, ¿cuál es lo que debemos esperar? ¿Qué debemos esperar usted y yo por la corrida del eje terrestre, por aquel famoso terremoto de la cordillera en zona chilena? ¿Qué es lo que va a pasar? Y las consecuencias a corto plazo. Alabado sea el Espíritu Santo. ¿Qué se siente ese niño? Que se quede quieto. En sí, la comunión con Dios nos permite conocer lo que llegará y tomar precauciones espirituales de oración y de vida. Entendemos bien claro, el alimento sólido de la palabra de Dios es para los cristianos maduros. Siempre. Amar a Dios es obedecerle. Amar al prójimo es ayudarle en sus dificultades. En sí sabemos las dificultades que atravesarán cada país, cada lugar, cada lengua. Pues la naturaleza obedece a Dios y el pecado es la causa del castigo divino.
Sabemos que es un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente, que desde antiguo, muy antiguo, decía lo que iba a pasar y cómo debía comportarse la raza humana. Fallamos. Más aún en este tiempo. Y esto se cumplió y está escrito en la Biblia. Pero Dios prometió a su iglesia, a nosotros, esas promesas, que los libraría del mal, de ese mal que le va a venir a los impíos. Y decimos a sus promesas, amén, Padre, tus promesas. Gloria a Dios, Santo Padre. Están especificadas las catástrofes de estos tiempos, pero también está especificado la salvación, la vida eterna de los hijos de Dios y cómo Dios los va a guardar y proteger. Oren sin cesar, clamen, pidan misericordia, no solo para nosotros, la iglesia de Jesucristo, sino para esta humanidad que no conoce al Dios del cielo, Oh, Señor. que no se acerca al Dios del cielo, que cree que toda la solución está en las cosas materiales o carnales de esta vida que vivimos. Busquemos sin cesar al Cristo de la gloria. Es lo que necesitamos. Él es nuestro Salvador. Dios los bendiga, iglesia. Dios los guarde. Alabado sea Dios.